Imagina que estás caminando por el interior de una catedral construida hace 800 años. El aire huele a piedra húmeda y a cera antigua. La luz entra oblicua por los ventanales, y en ese instante tu mirada sube, inevitablemente, hacia el techo. Allí, suspendidas sobre ti, vigas de roble oscuro sostienen toneladas de piedra con una calma que desafía cualquier lógica moderna. No han sido tratadas con ningún producto químico, no han sido barnizadas ni lacadas, no han sido reemplazadas, y sin embargo, ahí están, intactas, duras como el día en que fueron colocadas. ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta que durante siglos los carpinteros medievales respondieron con una sola frase, transmitida de maestro a aprendiz como si fuera un secreto sagrado. Elige la madera una sola vez, hazlo bien, y nunca tendrás que volver a hacerlo. Un principio tan sencillo que resulta casi ofensivo para nuestra era de tratamientos industriales, impregnaciones químicas y maderas de ingeniería. Y sin embargo, los edificios medievales que aún se sostienen en pie en toda Europa son la prueba más contundente de que aquellos artesanos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Algo que la modernidad enterró bajo capas de industria, velocidad y consumo. Hoy vamos a desenterrarlo. La historia comienza en los bosques, no en los bosques de hoy, gestionados con criterios de productividad y ciclos de tala cortos, sino en los bosques medievales, donde un árbol podía vivir 150, 200, 300 años antes de que alguien alzara un hacha contra él, y ese tiempo, ese silencio acumulado en los anillos de crecimiento, era precisamente lo que convertía esa madera en algo extraordinario. Los carpinteros de la Edad Media no elegían los árboles por su tamaño, los elegían por su historia. Un árbol que había crecido lentamente en suelo pedregoso, sometido al viento y a inviernos duros, desarrollaba una densidad en su fibra que ningún árbol criado en tierra fértil y húmeda podía igualar. Sus anillos anuales eran más estrechos, más apretados, su madera más densa, su resistencia a la humedad, al frío, a los insectos y a la deformación incomparablemente mayor. Pero la elección del árbol era solo el primer paso de un proceso que requería paciencia, una paciencia que el mundo moderno ha dejado de entender. Después de la tala, la madera no se usaba de inmediato. Se dejaba secar, no en un horno industrial, no bajo lámparas de calor. Se dejaba secar al aire libre durante años, 4, 5, 7 años en algunos casos, apilada bajo cubierta, con separadores entre cada tabla para que el aire circulara. La madera perdía lentamente su humedad interior. Y en ese proceso, algo fundamental ocurría. Sus fibras se tensaban, se reordenaban, alcanzaban un equilibrio con el entorno que ya no abandonarían jamás. Una madera secada correctamente deja de moverse, deja de trabajar con la humedad ambiente, deja de hincharse y encogerse. Y una madera que no se mueve, no se agrieta. Una madera que no se agrieta, no acumula agua. Una madera que no acumula agua, no pudre. Es una cadena causal tan elegante que parece diseñada por un matemático. Pero los maestros carpinteros medievales iban más lejos. Conocían algo que hoy llamaríamos anatomía de la madera, aunque ellos jamás usaron esa expresión. Sabían, por observación directa y por tradición oral, que dentro del tronco de un árbol existen dos tipos de madera completamente distintos. La madera joven, cercana a la corteza, llamada albura, es clara, porosa, rica en azúcares y almidones. Es la que crece activamente, la que transporta el agua desde las raíces hasta las hojas, y por esa misma razón es la más vulnerable. Los hongos la adoran, los insectos xilófagos la buscan, la humedad la penetra con facilidad. La madera madura, el corazón del árbol, el duramen, es otra historia completamente diferente. A medida que el árbol envejece, las células internas dejan de estar vivas. Se taponan con resinas, taninos, aceites naturales y compuestos fenólicos que el árbol fabrica como mecanismo de defensa. Esa madera central se oscurece,
Se endurece, se vuelve densa e impermeable. Los insectos no pueden digerirla. Los hongos no encuentran en ella el alimento que necesitan. El agua resbala sobre su superficie sin penetrar. Los carpinteros medievales no usaban albura en estructuras destinadas a durar, solo duramen, y elegían, además, árboles lo suficientemente maduros como para que ese corazón de madera ocupara la mayor parte posible del tronco. Este conocimiento no era académico, era práctico. Era el conocimiento de quien había visto con sus propios ojos cómo una viga mal elegida comenzaba a deteriorarse a los 20 años, mientras otra, colocada junto a ella pero extraída de un árbol diferente, seguía firme un siglo después. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete ahora. Hay mucho más que la historia no te ha contado sobre los saberes perdidos de los constructores medievales. Y el bosque también importaba. No cualquier árbol de roble era válido. Un roble crecido en la llanura, con acceso fácil al agua y a suelos profundos, alcanzaba su madurez estructural a los 100 años. Pero un roble de ladera, expuesto al viento del norte, con raíces que buscaban el agua entre las rocas, podía tardar 150 o 200 años en alcanzar esa misma calidad. Y ese roble tardío era el que los mejores maestros reservaban para los trabajos más exigentes. Los pilares de los molinos, las quillas de los barcos, los artesonados de las grandes catedrales. En la Catedral de Chartres, en Francia, hay vigas del siglo XII que llevan más de 800 años sosteniendo la estructura. No han sido tratadas, no han sido reemplazadas, y los análisis dendrocronológicos, el estudio de los anillos de crecimiento del árbol, han revelado que los árboles de los que proceden tenían entre 120 y 160 años en el momento de ser talados. Los carpinteros que las colocaron habían elegido árboles que ya eran viejos cuando ellos nacieron. Árboles que sus bisabuelos tal vez habían visto plantar. Eso es pensar en el tiempo de una manera que nuestra era ha perdido completamente. Hay un detalle que los manuales de carpintería modernos rara vez mencionan, y que sin embargo, los artesanos medievales conocían con una precisión casi quirúrgica: el momento exacto del año en que se debía talar el árbol. No era una cuestión de calendario arbitrario, era una cuestión de bioquímica, aunque ellos nunca la llamaron así. Durante los meses de primavera y verano, el árbol está en plena actividad. La savia sube con fuerza desde las raíces, cargada de azúcares, almidones y agua. Las células se multiplican, el tronco crece, la madera está literalmente viva y en tensión. Si talaras un árbol en ese momento, obtendrías una madera impregnada de nutrientes que los hongos e insectos encontrarían irresistible. Una madera que tardaría años en secarse y que, durante ese proceso, sería extremadamente vulnerable. Los maestros medievales talaban en invierno, preferiblemente entre diciembre y enero, cuando la savia había descendido completamente hacia las raíces y el árbol se encontraba en su estado de menor actividad biológica. La madera extraída en ese momento contenía la menor cantidad posible de humedad y de sustancias orgánicas fácilmente degradables. Era, en esencia, una madera ya parcialmente preparada por la propia naturaleza para resistir el paso del tiempo. Este conocimiento estaba tan extendido en la Europa medieval que en algunas regiones existían ordenanzas locales que prohibían la tala de madera destinada a la construcción fuera de los meses de invierno. No era superstición, era ingeniería empírica acumulada durante generaciones. Pero el secreto más sorprendente de todos no estaba en el bosque, estaba en el agua. En algunas regiones de Europa central y del norte, existía una práctica que a los ojos modernos parece completamente absurda: sumergir los troncos recién talados en ríos o lagos durante meses, a veces durante años, antes de usarlos en la construcción. ¿Para qué mojar deliberadamente una madera que después se va a utilizar en estructuras que deben resistir la humedad? La respuesta, cuando se comprende, es elegante en su paradoja. El agua corriente de un río, durante meses de inmersión, lava lentamente el interior de la madera.
Elimina los azúcares residuales, los almidones, los compuestos solubles que los organismos xilófagos utilizan como alimento. La madera sale del río, aparentemente igual en su aspecto exterior, pero con su interior bioquímicamente empobrecido desde el punto de vista de los hongos y los insectos. Una madera que ya no tiene nada que ofrecer a sus depredadores naturales. Después de ese lavado, el secado al aire resultaba más rápido y más uniforme, y la madera final, una vez completamente seca, era prácticamente inmune a la pudrición biológica. Los puentes de madera medievales sobre los ríos alpinos utilizaban exactamente este sistema. Algunos de esos puentes duraron 300 años sin una sola pieza reemplazada. No porque nadie los cuidara con productos químicos, sino porque la madera con la que fueron construidos había sido seleccionada y preparada con una comprensión profunda de lo que hace vulnerable o invulnerable a este material. Piensa por un momento en la diferencia de escala temporal entre ese mundo y el nuestro. Hoy construimos con madera tratada industrialmente. Maderas jóvenes, taladas a los 20 o 30 años, impregnadas con biocidas químicos, secadas en hornos en cuestión de días, vendidas con garantías de 10 o 15 años. Cuando esa garantía expira, el ciclo de consumo comienza de nuevo. Se compra más madera, se aplican más tratamientos, se generan más residuos. Un carpintero medieval habría contemplado ese sistema con una mezcla de perplejidad y compasión, porque para él, la madera no era un material de consumo rápido, era una inversión de décadas, una decisión que tomarías una sola vez en tu vida y que tus hijos y nietos heredarían sin necesidad de hacer nada. El coste era diferente, la paciencia era diferente, y el resultado también lo era. Existe un caso documentado que resume perfectamente esta filosofía. En 1346, el rey Eduardo III de Inglaterra ordenó la construcción del Palacio de Westminster. Los carpinteros encargados de los techos eligieron robles de los bosques reales, árboles de más de 150 años, talados en invierno, secados durante 5 años antes de ser colocados. Esos techos estuvieron en pie durante más de 500 años, hasta el incendio de 1834, y según los registros de los inspectores que evaluaron los daños tras el incendio, la madera que había sobrevivido a las llamas, la que no había ardido directamente, se encontraba en condiciones estructurales perfectas, sin ninguna señal de deterioro biológico. 500 años después. Ahora compara eso con una terraza de madera de pino tratada industrialmente, que empieza a mostrar grietas y decoloración a los 5 años si no se le aplica una capa de aceite protector cada temporada. La diferencia no está en la tecnología, está en la comprensión, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda para el mundo moderno, porque este conocimiento no desapareció por ser superado, desapareció por ser incompatible con la economía industrial. Una madera que dura 500 años sin tratamiento es el peor negocio posible para una industria basada en la renovación constante. Un sistema constructivo que requiere décadas de preparación no puede existir en un mercado que exige resultados en semanas. No se perdió el saber, se descartó la paciencia. Y con ella se descartó también una manera de relacionarse con los materiales, con el tiempo y con la naturaleza que las culturas medievales habían refinado durante siglos. Una relación basada no en la dominación de los recursos, sino en la comprensión profunda de sus propiedades naturales. No en forzar a la madera a hacer lo que no es, sino en encontrar el árbol que ya era, por su propia historia, exactamente lo que se necesitaba. Hoy, algunos artesanos en Francia, Alemania, Austria y España han comenzado a recuperar estas técnicas. Talleres de carpintería tradicional que trabajan exclusivamente con duramen de árboles maduros, talados en invierno, secados durante años al aire libre, sin ningún tratamiento químico. Sus obras son más caras, tardan más en producirse, y están diseñadas para durar no 10 ni 20 años, sino generaciones enteras. Son una anomalía en el mercado, y al mismo tiempo, son el recordatorio más poderoso de que lo que llamamos progreso no siempre avanza en la dirección correcta, porque en el fondo, la pregunta que esta historia nos deja
no es como construían los medievales. La pregunta es, ¿qué decidimos olvidar? Y si aún estamos a tiempo de recordarlo,